A ver, pensemos en la situación. Alguien está en plena lucha contra el cáncer, una batalla durísima, y de repente a eso se le suma una especie de tormenta cerebral, algo repentino, misterioso. La verdad es que suena aterrador, ¿no? Pero, y aquí está la clave, esta tormenta casi siempre es reversible. Hoy vamos a ver qué es exactamente esto del PRES. Es que el cuerpo está 100% enfocado en una cosa: ganar la batalla al cáncer. Los tratamientos son muy potentes, la fuerza de voluntad es máxima. Y de repente, de la nada, ¡zas!, el cerebro manda una señal de socorro. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando ahí dentro? Es una pregunta que, como es lógico, genera una angustia tremenda. Vale, pues hablemos de esa tormenta neurológica. Es que esto aparece sin más, sin avisar. Imagina la escena. Un paciente que está en mitad de su tratamiento, de repente empieza con un dolor de cabeza que no se puede aguantar, se siente súper confundido, no ve bien o incluso, en algunos casos, llega a tener convulsiones. El desconcierto, el miedo, es inmediato. Para esa persona y para toda su familia, claro. Claro, lo primero que se piensa es, vale, esto es un ictus, o a lo mejor un efecto secundario de la quimio que ya se esperaba, ¿no? Pero es que se hacen pruebas y no encaja. No es ni una cosa ni la otra. Es como un puzzle médico que hay que resolver y además hay que resolverlo ya. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Para empezar a investigar este misterio, lo primero es ponerle nombre. Y el nombre que tiene esta condición es PRES. Son las siglas de Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible. Sí, ya sé, el nombre suena un poco a trabalenguas, pero vamos a desmontarlo pieza por pieza, que es más fácil de lo que parece. A ver, posterior, porque afecta sobre todo a la parte de atrás del cerebro. Reversible, ojo, esta es la palabra más importante de todas, porque significa que se puede curar. Encefalopatía, que es una palabra técnica para decir simplemente problema en el cerebro. Y síndrome, porque no es un solo síntoma, sino un conjunto de ellos que aparecen juntos. Mira, la mejor manera de visualizar qué es el PRES es pensar en una especie de subidón de tensión temporal en los cables del cerebro, en los vasos sanguíneos. No es que se rompa nada permanentemente, no es un cortocircuito, es más bien como si de repente llegara demasiada electricidad y el sistema se satura por un momento. La clave es justo esa, que es algo pasajero. Vale, muy bien. Pero, ¿y qué tiene que ver todo esto con el cáncer? ¿Por qué esta tormenta cerebral aparece justo en este contexto, en pacientes oncológicos? Bueno, pues la respuesta, en muchos casos, la encontramos en los propios tratamientos, que pueden actuar, digamos, como el hachista que enciende la mecha. Si nos centramos en los pacientes con cáncer, hay varios sospechosos habituales. Por un lado, tenemos algunos fármacos de quimioterapia. Por otro, ciertos inmunosupresores, que se usan, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea. Y luego hay otro factor muy importante, una tensión arterial muy alta y que no está bien controlada, que de hecho, a veces es un efecto secundario de algunas de estas terapias. Entonces, es fundamental saber reconocer las señales de aviso para poder actuar rápido. ¿Cuáles son esas pistas que nos dicen, cuidado, que este podría ser un PRES? Hay 4 síntomas que son, digamos, los protagonistas y que deberían hacer saltar todas las alarmas. El primero, un dolor de cabeza, pero no uno cualquiera, sino uno que aparece de golpe y es súper, súper intenso. El segundo, problemas de visión, que pueden ir desde ver borroso hasta, en casos extremos, no ver nada durante un rato. El tercero, un estado de confusión, de no saber dónde se está, de desorientación. Y el cuarto, que se dan los casos más serios, son las convulsiones. A ver, que aunque el cuadro inicial pueda parecer muy dramático, llegamos ahora a la parte más importante de todo esto, la recuperación. Porque la hay, sí, hay un camino muy claro para solucionarlo, y el secreto, una vez más, es darse cuenta a tiempo y actuar. Vamos a insistir en la palabra clave de todo este síndrome, la que lo cambia todo, reversible. Es que esto es lo fundamental. Con un diagnóstico a tiempo y el tratamiento correcto, la grandísima mayoría de los pacientes se recuperan del todo, completamente, sin que quede ni una sola secuela de esa tormenta cerebral. La rapidez aquí es oro, y el plan de acción es bastante directo. Paso número 1, encontrar qué lo ha provocado y quitarlo, ya sea un medicamento o cualquier otro factor. Paso número 2, bajar la tensión arterial. Hay que hacerlo de forma controlada, pero con decisión. Y paso número 3, dar tratamiento de soporte para controlar los síntomas como por ejemplo las convulsiones, mientras el cerebro vuelve a la normalidad. Y con esto llegamos a la reflexión final. ¿De qué sirve saber todo esto? ¿Cómo puede cambiar el viaje de un paciente el simple hecho de conocer este síndrome? Pues en el caso del PRES, lo cambia absolutamente todo. Porque saber que esta tormenta cerebral existe, pero sobre todo saber que es reversible y que se sabe cómo tratarla, convierte el miedo en acción y la incertidumbre en esperanza. Y es que en una lucha como la del cáncer, cualquier trocito de conocimiento es sin duda un arma potentísima.